instancias necesarias que tiene el campo educativo. Miren ustedes, hace muchos siglos atrás, un filósofo dijo, y esto lo dije también en la clase, el docente tiene que pagarle al alumno por brindar una clase. Porque el docente, al enunciar los contenidos y su sabiduría, está limitando la potencia de los alumnos. ¿Cómo ha cambiado el lazo social que la mercantilización del conocimiento se ha vuelto tan operable hoy en día y operativo que el que cobra evidentemente es el docente y el que paga es el alumno? Esto, si lo tienen grabado en el No lo viralice. Una enunciación Sí. de filosofía. Pero es cierto, digo, ¿por qué? Porque el docente cuando transmite su conocimiento, por ejemplo, habla de unos colores y establece ciertos colores. El matiz de entre todos esos colores no está posible, porque él establece eso. El alumno tiene un potencial totalmente distinto y ese potencial no se da en un proceso de aprendizaje de tantos meses. Lo que hay que tener cuidado en eso es la ansiedad solamente por aprobar y promocionar, con todo lo que significa y estar atento a la palabra. Uno no promociona una materia, uno promueve. Todo el sistema educativo, vayan a hablar con el que quieran, las máximas autoridades o las mínimas autoridades de una institución siempre van a hablar de promoción. La promoción es del producto, de un hecho comercial. Uno promueve un conocimiento en relación a lo que puede llegar a adquirir en la próxima asignatura. Ahora, sí, ustedes tienen que generar posibilidades de aprendizaje. El desarrollo van a estar dados por contenidos racionales. Es la razón la que explica los hechos, la acción. Si yo agarro una carpeta y la tiro, voy a buscar una explicación del hecho a partir de la ley de gravedad. Pero para poder llegar a la ley de gravedad, la humanidad antes pensaba en otras cuestiones. Pensaba en cuestiones fenoménicas, pensaba en cuestiones de deidades, pensaba en otras cosas, ¿no? Sí. Que no son lógicas, que se han ido. Eso es lo importante. La racionalidad es fundamental para explicar muchas cosas desde lo que es el conocimiento duro. Pero la vida se da en movimiento. Y cuando se da en movimiento, la práctica en cualquier organismo público, aparece algo diferente, que es la sabiduría práctica con la cual se hace. ¿Recuerdan el expediente que se doblaba? No, la racionalidad dice la lógica del expediente, pero no dice de que por usos y costumbre un expediente se doblaba, porque en algún momento de la historia ese organismo había tenido un despacho mucho más chico y había tenido estante más chico y de esa manera quedó como usos y costumbre en la memoria colectiva. Entonces, siempre hay que estar atento entre el conocimiento y la sabiduría, porque una cosa es reconocer el conocimiento, su potencial que tiene, pero cuando voy a la práctica ese conocimiento no es igual. Si yo les pido a ustedes el concepto o conocimiento de que dibujen un árbol, el árbol para ustedes tiene sensibilidades e imágenes totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el recorrido de vida de ustedes con respecto al árbol es diferente. Ahora, cuando vamos al territorio, vamos a la práctica, tenemos que ver también qué significa el árbol dentro de ese marco del territorio, del dispositivo donde voy a trabajar. Si la concepción de salud solamente pasa por cuestiones de entender un concepto, me pierdo de que el paciente con el que viene a ser atendido tiene otra sabiduría práctica que a veces no utiliza el modelo médico hegemónico. Entonces, ¿qué hago? ¿Rechazo, lo anulo o trato de convivir esas dos lógicas? Porque en la vida lo que más se da es la convivencia. No se da la confrontación ni la contradicción. La contradicción es una astucia de la lógica dialéctica. ¿Estamos hasta acá? Sí. La Perfecto. contradicción. Es una astucia de la lógica dialéctica. Mira, ven. Al principio era una lógica formal, que era verdadero o falso. Sí. ¿Lo que me está diciendo es verdadero o es falso? Sí. ¿Bien? Y esto se llama lógica formal. Ahora, después viene la lógica dialéctica, que fue la del gran salto en la lógica de la humanidad. La afirmación, la negación y la negación de la negación, que esto constituía una nueva afirmación. Ahora, lo que dice esta lógica es que las cosas se contradicen y una se supera. Lo otro queda abajo, queda anulado, queda subsumido. ¿Bien? Sí. Pero es mentira. Llegan el imperio español. Utiliza el genocidio como estructura de dominación en un territorio. Todos los que habitaban acá, ¿quedaron anulados? ¿Se fueron? No. Resistieron por memoria y oralidad
de una manera que hoy en día también conviven con todas esas colonialidades económicas, políticas y culturales. Entonces, si yo creo que solamente el conocimiento me va a permitir designar esto, me pierdo la dimensión de la lógica de convivencia. ¿Bien? Si yo voy al orden jurídico, en el orden jurídico yo tengo una ley, pero si yo solamente tengo la ley y la quiero aplicar, hay veces que no entra dentro del proceso del territorio o de la práctica. ¿Qué utilizo ahí? ¿El mayor sentido común? No puedo, porque hay una ley que rige la norma. En todo caso, es la justicia entre la laguna de interpretación la que tiene que intervenir. Va a crear jurisprudencia. Y esa jurisprudencia se va a adherir después al orden jurídico. Entonces, siempre me gustó la abogacía. Está buena la estructura de la norma. Porque está buena la estructura de la norma para pensarla en la acción. Totalmente. Porque no es otra cosa que eso. Es una estructura aplicada a una práctica, que la práctica tiene tanto movimiento que la misma ley no la puede dar. Entonces, es superada. Pero ¿cómo funcionan los organismos públicos? Funcionan de esta manera también. Tienen una norma, tienen los recursos, tienen los materiales y tienen el cuidado de responsabilidad de lo civil, ¿no? Y de la memoria colectiva con respecto a sus derechos. Ahora, ¿cómo interviene la norma? Ahí tengo que ser cuidadoso de la misma, pero también tengo que ser cuidadoso de la demanda. Porque si la demanda obedece a tiempos históricos, a lugares de cuidado... antecedentes que le han otorgado el derecho, valga la redundancia, de hecho... y que de alguna manera tiene que ser contemplado. Que la norma, por más flexible que sea, termina siendo rígida ante el avance, justamente, como decís vos, de algunas habitualidades que, para mí, algunas normas terminan teniendo más, como se dice, terminan abarcando cada vez menos, porque salen situaciones que esa norma no contempló. Claro, seguramente la norma no lo controla. Todo el tiempo. Es que precisamente la mayor... Hay excepciones, El mayor conflicto que hay en la sociedad con las normas es específicamente con la que tiene que ver con la rama del derecho penal. La rama del derecho penal es absolutamente taxativo. Entonces, hay delito si se configura tal cual lo describe el artículo. Si alguno de los elementos para que se configure ese delito no están dados, no hay delito. Entonces la gente no lo entiende. Sí, la analogía uno lo puede usar en el ámbito civil o comercial, pero no lo puedes usar en el derecho penal. Porque de hecho también en el ámbito civil, en los últimos años existe la mediación, que antes de llegar a la conflictividad judicial, bueno, está el estadio de mediación para ver si uno puede acercar a las partes sin tener que llegar a un litigio y que sea un juez, una persona imparcial que conoce por lo que dicen, el que tome una decisión, ya sea sobre el cuidado de los hijos, ya sea sobre la administración de los bienes, el tema de violencia. Hoy, por ejemplo, nosotros que tratamos el tema de violencia familiar, la Ciudad de Buenos Aires tiene muchos organismos que trabajan el tema de violencia, que patrocinan y que tienen orientación, a diferencia de lo que es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires está solamente el ámbito de los tribunales de familia y que no están preparados para trabajar la temática de violencia familiar como sí lo están muchas instituciones de este lugar. Pero en el ámbito penal, donde algo es rígido, es la única rama del derecho que es taxativa, hay delitos que sea tal cual dice acá. Entonces, si no están todos los elementos del componente, la persona queda afuera y ahí es donde la sociedad dice, ¿cómo puede ser? Si hizo esto, bueno. Pero una cosa es la norma, una es lo escrito y otra es la práctica, ¿no? Y la aplicabilidad de la ley, digamos. Pero porque también debemos reconocer que hay normas que, porque sean leyes, no necesariamente son justas. Claro, pero aparte tiene que ver con la construcción. Si uno va a mirar a la Constitución y más allá a toda la historia que significa la Constitución, está mirando la tensión de vida en una sociedad, ¿no? En la lógica de la humanidad. ¿Vieron que humano significa tierra? Y si uno va a buscar la etimología de tierra, significa no húmedo. Es decir, lo humano se define por lo que no es. Punto 1. Punto 2. Si yo miro la ley, si yo miro la estructura de una constitución, estoy mirando millones de guerras y de procesos de dominación a lo largo de la humanidad. Constitución nacional, dice, solamente dice Constitución nacional. Pero está el basamento de una clase dominante de una época para poner en un imperio, en un territorio, su dominio, ¿no? De última, todo cambia, pero lo que no cambia es la propiedad privada.
¿Estamos hasta acá? Sí. Que Entonces podemos mirar. atraviesa todas las épocas, Todo- Sí, sí. hay ejemplos en la historia de la humanidad de propiedades colectivas de otra Sí. forma, pero el dominio que quedó por ahora Sí. como único Eso no es se la toca. propiedad privada. No Si son pequeñas islitas, digo islas. Cambia el código, se podrá unificar civil y comercial, pero, Pero la acá, propiedad pero sigue siendo la acá, defensa. vos te vas a México, hay ciertas otras experiencias, pero la propiedad privada es lo fundamental. Te vas a Oceanía, en cualquier otro lugar, siempre es la lógica del capitalismo, quedó refugiado en una lógica de propiedad privada. Es decir, la construcción normativa, el sustento es el capitalismo y el sistema democrático en el que habitamos. Ahora, pero esa ley, cualquier palabra u oración que yo miro esa tensión humana a lo largo de la historia. Y si miro eso, miro proceso de dominación, miro genocidio, miro institucionalidad de la fe que abarcó una forma de creencia mitológica para vivir en la tierra. ¿Se entiende? Es a través de la fe, es a través de un solo Dios que se constituye la posibilidad de abarcar el ámbito ritual de la vida cotidiana. ¿Estamos hasta acá? Sí. Qué maravilla. ¿Estamos por acá? Sí. Entonces, Procesar después, por eso estoy hablando, procesar por después eso todo es, eso. por eso es con la pluma, ¿no? Con la Con la cruz y la palabra. Entonces, la institucionalidad de la fe influyó mucho en esta construcción normativa y es interesante ver el recorrido que tienen las distintas religiones monoteístas. Porque antes no existía el monoteísmo, existía el politeísmo. ¿Bien? Digo, el capitalismo también requería la necesidad específica de que se unifique una sola moneda, un solo poder, un solo Dios. Porque si uno hace en términos didácticos, era el rey el representante en la tierra de Dios ante sus súbditos en un territorio. Cuando pasamos al Estado moderno, es el contrato social, es el lazo social, es la constitución que constituye ciudadanos en un sistema de representación política que va a tener un sistema de gobierno, ¿bien? A través de partidos políticos posteriormente. Ahora, esa oración, esas palabras, esas frases que aparecen en una constitución, obedecen a un supuesto filosófico que no miramos. Es decir, ustedes pueden venir a pegarme a mí ahora. Como poder, sí. ¿Qué viene primero, el poder o el deber? El deber. Es toda una discusión Exacto. entre Hobbes y Locke. Claro. ¿Qué viene primero? ¿Viene la capacidad de poder? ¿Yo puedo pintar todas estas paredes? Poder Se puede. ¿Por qué no lo hago? Por miedo a la represalia. ¿Bien? Porque Sí, tengo... o ahora porque no tenés pintura, por ejemplo. Depende. No, pero en serio, también hay que ver los medios, si tenés los medios Igual, para hacerlo. esta parte porque Los me recursos. recordó mucho las clases cuando empezamos con políticas públicas, hablamos de esto, ¿no? Sí. Entonces hasta ahora estoy lleno, ahora me pierdo acá entre el... El orden jurídico, abajo del orden jurídico siempre está la historia de la humanidad. Sí. ¿No? Llegamos a la Eso, Constitución clarísimo, sí. Nacional porque, como habíamos dicho antes, una posta que nos pasaron. Sí, En esa posta está toda la historia de conflictos, logros o tensiones, ¿no? Acá ahí O también. fracasos alcanzados. Siempre, lamentablemente, en proceso de dominación y genocidio. Es una Sí, forma sí, de mirar. sí, Y conquista de lamentablemente. derechos. Y conquista de derechos. ¿No? Derecho de primera, segunda, tercera generación o de cuarta generación. Ahora, lo que uno mira ahí es una discusión filosófica entre Hobbes y Locke que podríamos sintetizar entre, qué bien, yo puedo, pero porque puedo, me rijo por el deber. Entonces, yo puedo, como yo puedo matar al otro, evidentemente tengo que tener el deber, la ley en mí, porque si no, sin esa ley, yo no puedo habitar con el otro. Sí, bueno, es como Sí. cuando se da en derecho penal el debate de los delitos de las penas, si el hombre no mata porque está en su ética, en su convicción no quitarle la vida al otro, o si no mata porque va a ser condenado y vivir preso. Claro, el tema es, ahí hay un pensador que se llama Rauch, habla de la conveniencia de la aplicabilidad de la ley. El ser humano o los ciudadanos Sí. se aplican en términos de conveniencia. Pero después está la otra posibilidad que es, no, primero está el derecho natural, primero viene el deber y Sí. después viene el poder. Después viene otra cosa. Primero está la prohibición, porque se prohíbe, después tengo la capacidad de... Y la otra corriente dice, no, porque tenemos la capacidad de, nos tenemos que subsumir al deber. ¿Bien? Bien. Ahora, todo eso, sin darnos cuenta, está en un orden constitucional, en el lazo social que nos ampara. ¿Qué tiene que ver esto con las organizaciones? Las historias de las organizaciones no es algo del pasado. Las organizaciones representan conflictos históricos de una humanidad en ámbitos micro. ¿Hay lógica de poder? Sí. ¿Hay lógicas de flujos para mirar, visibles e invisibles?
Sí. ¿Hay lógica del lenguaje que uno pueda mirar en una organización? Sí, porque todo es del orden simbólico. Y lo que voy a ver ahí es una representación pequeña de algo que nunca se ha ido, porque el pasado nunca es algo que se fue. Sí. El pasado es algo que está presente desde nuestra vestimenta, desde nuestro lenguaje y desde nuestras posturas. ¿Se entiende? Si aplico la norma, es porque la norma viene de otro momento. Si aplico una representación de derechos humanos, es porque la humanidad conquistó derechos a los cuales no va a claudicar, porque los reconoce como fundamentales. ¿Estamos hasta acá? Sí. Ahora, si yo voy a mirar a una organización, tengo que mirar qué cosas tengo que mirar. Evidentemente, el lazo de comunicación. ¿Cómo se comunican? Es una comunicación cordial, formal, es una comunicación tensa. ¿Cómo administran el conflicto? ¿El conflicto está ahí presente dentro de lo que ustedes visualizan? ¿O ellos enuncian en las entrevistas de que hay momentos de diálogos diferenciales? La Defensoría del Pueblo, ¿cómo administran los conflictos? Depende de cada área. Hay un área de arbitraje y resolución de conflictos Interno. interno. Mirá qué bueno. Sí. Eso podrían poner en donde trabajo yo, porque ¿Dónde? en el ente Ah, que podría no hay, y la verdad que es bastante complicado. Bueno, a también veces este año se estableció también como obligatoria, que todo el personal de la casa lo tiene que hacer, el curso sobre mediación y resolución de conflictos para saber, Bueno, eso es general, no claro, solo claro, para saber que, somos el claro, organismo Claro, de porque- mediación, pero porque- para claro, todo- se hizo en toda la otros ciudad. organismos y a partir de este año es obligatorio para todos los que estamos. es para toda la ciudad, dijo. ¿Sí? Ah, Sí, sí, sí. Cursos es muy interesante. Sí, ¿qué cosa? ¿Y dónde? El curso, pero el tema... Curso. ¿Y dónde? Hay que pedir. Pero institucionalmente, si no te dan un ámbito, digo, pues hacer el curso. ¿Qué se Digo, Defensoría, Sí. imagino que mismo por su razón de ser, Sí. claramente es, además de apreciable, es hasta lógico que tenga un área de resolución de conflicto. Pero El INDEC no igualmente- existe, el INDEC es... igualmente Pero te digo, vamos- esta es una Nosotros ni ley que es siquiera la- tenemos es la aprobado el 3000, protocolo de violencia me laboral voy y a el fijar de para la violencia. próxima, pero a ver, la Defensoría primero empezó haciendo estas capacitaciones fuera de la Defensoría. Lo hizo en hospitales, lo hizo En la AGN. en la GN, ¿Y hay, en y hay un algunos- ámbito de aplicación o solamente la gente va a hacer el curso y espera un chau? minuto. Que lo tenga, que realice Sí. curso, no significa que tenga los espacios de resolución de conflictos colectivos. Eso es lo que te digo. Significa que simplemente enuncian Sí. un derecho que se tiene Sí. para simplemente multiplicarlo. Hay que ver si los ojos Sí. Eso es. establecen que las lógicas de dominio de quienes son los jefes en cada una Sí. de las áreas permiten espacios de diálogo colectivo para la soberanía de decisión. Sí. Hay soberanía de decisión Él que lo son de dijo los 25 funcionarios. veces mejor que yo. Esa. Hay soberanía de decisión que son de los funcionarios, que Eso tiene, es relativo. que O tiene, sea, que tiene. hay áreas que son un poco. Mirá que termino. Hay soberanía de decisión que son del funcionario, que tiene que aplicar la norma, Sí. las posibilidades de recompensa, las posibilidades de distribución de los bienes y materiales, de la distribución de los recursos, donde denomínense sueldos o horas extra, es de un funcionario. Ahora, es cierto que hay una mirada, si ustedes vieron la Constitución, que en el fondo es una tensión de supuesto filosófico Sí. entre la capacidad de poder o el deber, y hay distintas corrientes, hay un momento de las ciencias sociales que tiene que establece que todos somos iguales y todos podemos progresar, el liberalismo. Y vino otra corriente filosófica o de pensamiento que dijo, todos somos desiguales y lo que mueve la historia es el conflicto. Entonces, la tensión entre el progreso y el conflicto es fundamental. Es algo que siempre aparece como ilusión o como real, pero nos manejamos netamente en el ámbito del lenguaje, en el campo simbólico, en lo ritual. Lo único que hay detrás de todo es un rito que siempre es una forma de tramitar la vida. No lo digo yo, lo dijo Benjamin, lo dijo Kush, lo dijeron tantos otros. En lo ancestral, en términos didácticos, queda claro que los pueblos ancestrales tramitaban la vida en la cosmovisión. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Por qué? Porque era un mito de representación de por qué estábamos en la Tierra y los rituales que se realizaban estaban en relación a ese orden mitológico. ¿Está bien? Ujú. En los mayas, los sacrificios específicamente en el cuerpo de los líderes obedecían a la necesidad de que haya abundancia en el periodo próximo de cosecha. Ahora, y eso tenía que ver con un orden mitológico que se da en los rituales. Lo que dice Benjamin tiene que ver con esto, que el mito en esta época se desprendió.
quedó como mito científico, lo dice Lander. El mito que nos habita es el mito de la ciencia. El que da validación de nuestra acción es la ciencia, es la razón. La razón pasó a ser imperio de todas nuestras acciones. Lo único que hacemos es lo ritual, es compartir los rituales sin darnos cuenta cuál es el mito. Porque el mito ya quedó en forma invisible conviviendo con nosotros. Pero de última, sin darnos cuenta, toda nuestra forma de ejercer la vida es un ritual que convoca un mito que evidentemente lo tramitamos de diferente manera. Pero el mito está presente. El mito es, cuando se desprende, se da una sabiduría en un bar. Se da en lo andina con el rito del 2 de noviembre por la muerte de los seres, ¿no? Queridos. Digo, el mito es algo de una forma de tramitar la vida. Y eso también se da en cualquier organización pública. Como un Porque, inconsciente colectivo. tal cual, tal cual. Pero ese inconsciente colectivo puede tener miles de estrategias. Por eso Kush dice que el mito de Occidente, ustedes estén atentos a las palabras. ¿Qué significa Occidente? Una parte de... Exactamente. Sí, los que estamos de este de lado Sí, de, una parte de 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 Europa para acá. Claro. No, ¿qué significa etimológicamente, decís? No. Eso. Nunca se me ocurrió buscar. Oxismo, muerte. Occidente conlleva en su palabra su destino, dijo un filósofo. Si estamos atentos a las palabras, en la palabra está Sí, todo. sí, sí. En la Ya palabra está estamos todo. condenados. Por Sí, estar en pasa el que- occidente estamos condenados. Pero nosotros no somos Occidente. El desarrollo de la humanidad comienza en Oriente cuando sale el sol. Occidente es donde se pone el sol. Sí. Tenía que ver con lo que fue la invención de Europa como constitución de imperio. Evidentemente, cuando toman estas tierras apareció un nuevo mundo. Nosotros no somos Occidente y nos enunciamos como Occidente. Pero este Occidente que está tan pegado al puerto, que está pegado siempre mirando a otro continente con su máxima luce, simplemente recrea la hegemonía de ese imperio de una manera. Ahora, eso mitológico que se desprendió, dice Benjamin, dicen muchos autores, habita en formas de inconsciente colectivo. Pero lo ritual que hacemos nosotros, tomar el mate, Sí. ¿qué otros rituales más tenemos en cualquier organización pública? Como en cualquier organización. Eso del mate es fundamental. El mate y el café. El mate es un ritual. Sí, el mate es un Café. ritual. El café es otro ritual. De Jugar compartir con... gamer. ¿Jugar a qué? Nosotros tenemos un ritual en la Sí, oficina. yo también. Que somos tengo dos proyectos que estamos en la misma, que a las 2 de la tarde nos juntamos A jugar un jueguito. A jugar un juego online. Un juego Vale, bueno, online. Eso es un ritual. ¿se Es un, entiende? es un ritual. Sí. ¿Pero por qué? Pero espera. Hemos cortado reuniones. ¿Tu para nombre que no cómo se- ¿Con Guillermo. Guillermo. Ese ritual del juego, de lo Es de lúdico, unión del es- equipo. pero ese ritual de lo lúdico es una forma de tramitar la vida. ¿Está bien? Porque si fuese otra la forma de tramitar la vida, podrían estar llorando, podrían estar riéndose, ¿se entiende? Ujú. El juego es una forma de tramitar la vida. Sí. Bueno, toma como validación. La forma del almuerzo, que Sí. generalmente... Nosotros Es una vez por parte semana del comemos ritual tal de la cosa. empresa. O... Nosotros Sí, o tenemos como nosotros compartimos un área ahora con esto de la modernización que nos ha llegado, estamos todos juntos, que somos distintas áreas, pero nos vemos. Antes estábamos cada oficina tenía la estructura, ahora Sí, estamos todos claro. juntos, parece que no Pero sabemos comen todos No, juntos, no, tenemos, no, ¿Viste? seguimos No. manteniendo eso. El área de al lado, que parece que estamos unidos, pero ocupan la mesa con un horario y nosotros ocupamos la mesa en otro horario. Seguimos separados pese a esto de la visión que parece que estamos todos. Claro, pero el ritual de comer Sí. es todo un ritual. Sí. Sí, Porque todo es un ritual. ritual donde es una conmemoración a la alimentación, al cuidado, ¿no? Sí. Digo, y también tiene que ver con una construcción en un lazo grupal donde hay subgrupos, ¿no? No Sí. todos los grupos comen todos juntos. Tal cual. Y eso No, ustedes... nosotros no, comemos todos en el escritorio. Y los jefes, es raro que coman con Bueno, nosotros. Bien, Bueno. pero ustedes tienen que estar atentos cuando vayan a una organización a mirar todas estas cuestiones. Bien. ¿Cómo se comparten esos rituales? ¿Cómo esos rituales se da en forma subgrupal? Ahora, que haya subgrupos está bien, es así, es parte, Sí, no todos porque sí. tienen que estar, no es una totalidad. No. Es una totalidad que se comparte por parte y la parte tiene rasgos, los rasgos tienen puntos, digo, y el tema es verlo en relación al objetivo. ¿Cumplen o no el objetivo? Y eso es fundamental mirar. ¿Cómo se llega o no al objetivo en una organización? Digamos, entonces, una organización cumple un orden mitológico a través de sus rituales, es la forma corpórea de una institución, y uno lo que va a mirar son las distintas variables que ayudan o no llegar al objetivo, es decir, la factibilidad en la acción. Uno, ¿qué puede mirar también? La burocracia. ¿Qué es la burocracia? Es el sistema secuencial, sistematizado de la acción. Ujú.
¿Tá? ¿Qué significa? Que hay una forma de registrar la acción de la demanda dentro de esa organización, que es la lógica del expediente. ¿Cómo hacemos con la lógica del expediente? Tiene una forma de tramitación, pero después tiene un proceso interno para una resolución de posterior, que será la disposición, la resolución, ¿no? Con las lógicas de intervención, de aplicabilidad o de denegación, ¿no? Digo, entre medio debe haber millones de otras variables. Sí. ¿Tá? Pero es importante también ver que no necesariamente en muchas organizaciones funcionan desde ese ámbito, sino que en la misma acción ante la demanda puede haber un empleado o una empleada que asuma la demanda del otro de otra manera y no está en la lógica del expediente. Sí, ¿No? sí, es verdad. Por ejemplo. Sí, no, bueno, a ver, nosotros hay casos que, si lo ve, bueno, hay una situación que yo le comentaba a ellos que hay 3 compañeros que se cambiaron de área. Entonces, a mí me toca una parte muchas de controles del seguimiento. Y uno se encuentra con que algunos han tomado el camino equivocado y fueron en la mediación cuando directamente tiene que venir a una acción judicial y después uno tiene que venir a revertir esa situación. Y también en esto de cómo cada uno, a ver, el llegar al cumplimiento del objetivo, yo uno con los temas los que me estoy encontrando y que hay días que me estoy enojando, tiene que ver con que parece que todos los que vamos a hacer presentaciones judiciales, todos tenemos que escribir igual. Entonces, uno viene, a ver, yo que tuve 20 años de práctica de la profesión en forma particular, que uno bueno, está acostumbrado a redactar de determinada manera, pero si yo utilizo palabras que no afectan el fondo de la cuestión, ¿por qué tengo que escribir como vos querés que escriba? Y me cambiás las palabras. Entonces, bueno, toda esa burocracia hace que el expediente vaya. El que yo lo hice, lo puse a corregir. Entonces me dice, no, me acomoda las palabras que no quiere, me lo devuelve, yo las corrijo, se los tengo que... Se supone que si yo ya lo vi, no tendría que volver a dárselo. Bueno, que vaya, que va a procurar. Entonces, a veces uno ve que hay un excesivo control de algunas cosas, y también ahora que yo estoy mirando, porque yo en esa estoy desde marzo, digo, ¿cómo? Y otras veces salieron escritos donde los autos, el nombre de las personas estaban mal escritos, mal invertidos, entonces, ¿cómo es el control acá? Entonces, a veces uno ve esa inequidad también dentro Pero de la bueno, A mí me pasa muy sistematizado el copiar y pegar la misma plantilla, porque no me cambia mucho Sí. el... No Claro, sé para si vos nosotros, haces por otra... ejemplo, a veces copian y pegan, pero copian Esto y de la pegan hasta la fecha sistematización, del ¿no? prohibido y no, y uno de junio y otros de mayo, y entonces, bueno, eso está mal. recuérdenme igualdad y diferencia. Voy a contar un Sí. hecho, recuérdenme eso después. Voy a contar un hecho de Julio Cortázar. Dice, entre una palabra y otra no hay nada, punto. Entre una palabra y otra no hay nada, punto. Entre una palabra y otra no hay nada, punto. Y hace toda la hoja así. Entre una palabra y otra no hay nada. Y entre un punto deja un espacio, empieza entre una palabra y otra. Por más que haya reiteraciones permanentes, algo diferente se produce. Siempre. Porque la acción en sí misma es un movimiento distinto donde esta igualdad y la diferencia es el pensamiento francés inundó una forma de pensar la vida, ¿no? Más que nada desde esta lógica de la colonialidad, ¿no? Igualdad, fraternidad y libertad. Pero el pensamiento francés intentó ver lo diferente como una posibilidad de igual. Entonces, todo lo diferente es una posibilidad de igual. Todo lo que entra como demanda diferente tiene una lógica del expediente para que salga en forma homogénea, aunque sea heterogénea, en una igualdad. ¿Bien? La exigencia de que las palabras tienen que ser, tiene que ver con esta lógica de que, aunque sean presentaciones diferentes, tienen que tener la misma palabra de igual. ¿Entiendes? Es una normativa que lo que hace es restringir. Hay una forma de mirar las organizaciones. Hay un docente que dice que las organizaciones es solamente para limitar la acción de la conducta del otro. Yo no estoy totalmente en desacuerdo. Las organizaciones son para convivir en la potencia del vínculo con el otro, para su desarrollo en otra instancia, ¿no? Para que haya otro horizonte. Porque si no, el horizonte de limitar la conducta del otro siempre es el horizonte del poder hegemónico existente. Claro. Mientras el otro es el movimiento permanente. Si fuese cierto esto, nosotros seguiríamos con el zar, con el rey, con el monarca. Como hay algo diferente, nos constituimos en sistemas políticos distintos, aunque la base de Juan Bautista Alberdi dice, llámenlo como quiera, simplemente es un rey, si quieren díganle presidente. Digo, pero en la estructura de simulación de los sistemas políticos también hay una contradicción, una confrontación y una convivencia de otros polos. Es decir,
siempre tienen que estar atentos a lo igual y a lo diferente, porque no se trata de ser igual en lo diferente, no es un ámbito de tolerancia. La tolerancia es, miren qué amplio que soy, que hasta te puedo tolerar. ¿Bien? Es una astucia de la razón la tolerancia. En todo caso es, ¿cómo hacer con la diferencia, habitar en la diferencia? Que es totalmente distinto. Por eso, Duvet, un filósofo, politólogo, educador francés, dice que es actual, y es una entrevista que hizo la UNTREF, lo descubrí yo en YouTube buscando cosas, y dice, ustedes los americanos querían progresar, progresar, progresar para ser europeos. Y ahora nosotros los europeos queremos ser americanos. Nosotros lo único que hacemos ante la diferencia es buscar la igualdad. Ustedes saben convivir con la diferencia. Es demasiada conceptualidad junta para que me acuerde. Bueno, Sí, por eso, menos mal, no voy a escuchar. pero a veces el campo de las ciencias sociales parece tan complejo y es un eje para mirar entre lo igual y lo distinto, lo homogéneo y lo heterogéneo, la confrontación con la contradicción y la convivencia. Si uno juega... Si en los últimos años no sea tan así acá en Occidente, esto de tener esta amplitud de tolerar lo diferente. En el lazo social de lo que se denomina grieta, enfrentamiento, odio, desprecio por el otro, es algo tan humano que hasta Freud lo trabajó de miles de maneras. Es parte de nuestra condición. Que se exacerbe esa diferencia para establecer un poder hegemónico es otra cosa, porque después está el marketing, los medios de comunicación y la forma de diferenciación del otro. El ser humano puede tener millones de definiciones, yo no tendría todas, pero sí evidentemente es una tensión entre la vida y la muerte, dice Freud en sus últimos escritos. Y esa tensión entre la vida y la muerte tiene que ver entre la generosidad y la mezquindad. La generosidad es el reconocimiento de lo colectivo que somos como individuos. La mezquindad es ese imperativo individual donde como soberanía de una bandera única que se enarbola, lo único que hace es creer que está desprendido del otro. Por eso siempre la condición es, el otro es un enemigo, porque con el otro no comparto. Y las lógicas de imperio de este capitalismo que tenemos, que es extracción, producción, distribución, uso y desecho. En ese ejercicio lo único que hacemos es el imperativo del desecho. Y el desecho es un ejercicio permanente para constituirnos. Compramos algo para usarlo, para tirarlo. Tenemos vínculos para tenerlos, para deshacernos. Entonces, ese desecho lo único que va haciendo es deteriorar la construcción vincular con el otro. Entonces, cuando uno ya define el otro, lo define en términos de enemigo, de adversario. Pero si yo, en vez de refugiarme en mi caverna, que es mi casa, yo comparto colectivamente con el otro, no solamente lo laboral, sino la posibilidad de un imaginario común, compartido, comunitario, sería distinto. Lo mitológico del capitalismo es esa posibilidad de que es lo individual como lazo posible en el lazo social. Sí. Lo que había en otros momentos, en otros pueblos, era lo comunitario, abarcaba lo individual porque daba el lazo posible. Todo bien, gracias. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, esa tensión de que me define en relación al deterioro del otro, a la condición humana del otro, lo único que estoy haciendo es deteriorar mi posibilidad de ser. Porque si el otro es lo negado, el otro es los nadie, el otro es lo ancestral, el indio, el campesino, el obrero, siempre es el otro, mi definición por sí misma depende de ese lapso de deterioro. Y ahí hay que estar muy atento a eso, porque es imperativo de lo mitológico que habitamos como capitalismo, lamentablemente. ¿Bien? No es que estamos no es que... ¿Dónde estaban los chicos autistas en el sistema educativo que ustedes iban? No existía. No existía. Escuelas, bueno, no sé si autistas, pero sí, escuelas especiales. Escuela especial. No, creo que no. No estaban. Era como si se hubieran tirado en el Olimpo, como lo veo como tiraban del Olimpo, ¿viste? No se Con hablaba de absoluta autismo. sinceridad es algo que no hace mucho escucho hablar yo. No se hablaba de autismo en nuestra época. Trastornos de espectro autista, ahora se denomina. Sí. Trastornos emocionales severos. Digo, hay formas de definirlo, pero en definitiva, ¿qué es lo que están diciendo? Es que el lazo social con el otro está fallido. Y no es una falla entre un niño y el dispositivo familiar, lo vincular, el afecto. El mal de esta época demuestra lo que somos. Todos somos autistas porque evidentemente el lazo social falló. Y falla en relación a esto.
a no hacer vínculo con el otro, a no compartir con el otro algo común. Lo común se volvió individual. Sí, yo, a ver, yo por ejemplo tengo un ejemplo que siempre lo remarqué, que diferenció todos mis otros vínculos laborales. Yo siempre, a ver, teníamos la posibilidad, así como hubo lugares donde en la hora del almuerzo nos juntábamos todos y era ahí media hora que parábamos y hablábamos de nuestras cosas, de la vida, de lo que fuese. eh, Esto cuando yo entré acá a la defensoría con la jefa que tuve, no se daba, todos comíamos en nuestro escritorio y además había otra cuestión. Siempre, por ejemplo, nos juntábamos, no sé, una vez al mes, o íbamos a tomar algo el viernes a la salida del trabajo, o se iba a comer un asadito a la casa. Y acá, en este espacio, solamente nos reuníamos para comer, para fin de año, o para el cumpleaños de la jefa, y íbamos a comer todos juntos porque pagaba ella. No hubo jamás un Otra cosa. encuentro entre nosotros para decir, bueno, a ver, tenemos ganas de hacer algo, nos vamos el viernes, salimos. Pero eso ¿no? también Bueno, es parte del imperativo de quien conduce. El liderazgo bueno, por favorece, algo me fui de ahí. el pero- liderazgo favorece o no favorece la construcción Sí, vincular. Pero jugar todos los días. Claro. Pero también hay un tema que es el liderazgo puede tener el sustento de su máxima capacidad y sabe de sus límites, es vulnerable, o puede creer que si se juntan puede ser peligroso, ¿se entiende? Sí, Miedo. Entonces, sí. miedo, pero tiene que ver miedo con su ámbito de conducción, No, con su no, capacidad. pero el hecho también es que, a ver, nosotros como compañeros, incluso para fin de año, para cosas, porque el año pasado no quería, estaba atravesando un momento porque no iba a renovar acá, y qué sé yo, bueno, entonces digo, bueno, nos juntamos nosotros. Ah, no, si teníamos que pagar nosotros, no nos juntamos. Entonces, a ver, eso demuestra la falta de humanidad, de empatía que Sí, hicimos pero 5 también, años también es cierto juntos. que en los organismos públicos o en cualquier organización existen intereses específicos dentro de los que se habitan. Intereses que son extramuros. Muchos habitamos organizaciones, pero muchos intereses nuestros están afuera. Entonces, ¿por qué? Porque hay lazos afectivos, deportivos, Sí. artísticos, Sí. otros Sí. que no están dentro, ¿bien? Ok, Y sí. es cierto también de que muchos conviven en un ámbito laboral, en una organización, y está puesta todo su máximo libido ahí. Tati, ejemplo. INAES. El INAES, Tati tenía más de 80 años y todavía no se había jubilado. El organismo no le pedía la jubilación. Sí. Es decir, el estado de bienestar fracasó hace mucho. ¿No? Porque si la jubilación. ¿Vieron? La jubilación, la palabra es terrible. Júbilo. Es que es alegría. Que es Sí, sí. ¿Y por qué tenemos que esperar hasta ese momento? Es rarísimo. Antes que Sí, se vayan, porque antes que. cuando también es esto de lo que uno percibe de la plata no es la misma, No, entonces pero viste, el júbilo es absurdo. sí, que- sí, bueno, sí. justamente Sí. Antes de dar vuelta a la página y pasar de tema, Pero eso estos significa dos. que el estado de bienestar no existe. Que sí, lamentablemente sí, no está. sí. Quería vincular algo que tiene que ver con que vos hablabas del liderazgo y de los intereses que hay dentro de la De organización pública. organización. Sobre todo la pública. Porque digo, yo estoy en una posición en donde intento tener ascendiente sobre la gente. Hablando en una organización donde uno dice tengo poder en el sentido no peyorativo, sino en el sentido de que yo quiero que hagas esto Sí. como creo que hay que hacerlo, Sí. digamos. ¿Cómo haces dentro de una institución, de una organización, donde el premio y vos no podés, como líder, discriminar premio y castigo para que alguien... Donde no existe la meritocracia. No, igual yo el concepto de meritocracia para mí es muy complicado porque creo que no todos partimos del mismo lugar ni tenemos las mismas herramientas para hacerlo. Entonces, No, para mí la meritocracia es una pero cosa no es que lo mismo el que viene y se compromete con su trabajo y está, y el que llega y hace claramente está con el celular. en una organización donde, por ejemplo, aparte que no hay ni premio ni castigo, a igual tarea, igual Bueno, pero eso remuneración, no es, existe. perdón, eso es más en lo público. ¿Cómo hace un líder para tener ascendencia e intentar llevar un trabajo hacia donde él, aunque de manera democrática, o hacia donde muchos creen que hay que llevarlo? Ahí no tengo la respuesta específica, digo. O bueno, ¿cuáles serían las herramientas? Primero, una organización tiene un objetivo, ¿no? Sí. Tiene una tarea y tiene los materiales para poder o los recursos existentes. Viste que Matus dice, existe el proyecto de gobierno, existe la capacidad y existe la gobernabilidad. Es decir, si es viable o no es viable. Ujú. Vos no le podés exigir horas extra a todo el mundo porque
los empleados deben tener unas condiciones específicas para su horario y su condición laboral. Entonces yo tengo que trabajar sobre las condiciones reales para ver que sea cumplir la gobernabilidad y el proyecto de gobierno. Ahora, es cierto también de que los organismos se Porque hay establecen por gente que lógica. solamente por la coacción puede llevarla a eso. No, pero hay lógica que es lógica de pertenencia. Es pertinente y es lógica de identidad. Si uno se siente parte de un grupo, seguramente tiene otra lógica distinta en relación con el vínculo con el otro. La lógica de cooperación y competencia también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la lógica de cooperación y competencia puede ser en el orden de lo colectivo y lo individual que juegan ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar de... No, no voy a utilizar metáforas porque nos pidieron que crucemos el río, que subamos una montaña, nos pidieron de todo, ¿no? Pero ponele, vamos a la película del Che Guevara, donde dice del otro lado de la orilla. Digo, si yo parto de un puerto con un grupo, tengo que tener claridad hacia el objetivo de dónde vamos, la visión, cómo llegar a. Y me parece que en eso es el esfuerzo compartido entre todos. El liderazgo sabe el desarrollo de las capacidades de cada uno y complementarlas. Es que ese Si es no, el problema. es- No hay muchos no, que son- ejerzan el poder con capacidad de ¿Pero por qué? liderazgo. Porque si vos te, El as- tema te del af- trabajo pero, en equipo, pero si vos te aferrás a tus anteojos y solamente pensás en los prejuicios, es imposible ver que en la realidad hay otras cosas y otro movimiento. Si uno tiene y valora su intuición y lo emotivo, puede trabajar sobre otras cuestiones. Está desvalorizado en nuestra acción lo emotivo y evidentemente la intuición. Ellos juegan en un horario permanente, por un lazo específico de la edad o de la construcción vincular o de la necesidad de que esa intuición, que no está escrita en ningún lugar, hay que jugar a tal hora, le da la posibilidad de constituir identidad y pertenencia. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué? Pero Porque además tiene que ver con el parate necesario, porque los que trabajamos en estos ámbitos, convengamos que todos estamos cotidianamente con ¿Sabes? el Me acordé conflicto. del liderazgo, Entonces viste que hay hace falta muchos tener un tipos de parate y decir, liderazgo. bueno, claro. cambio el aire, renuevo. Pero también es cierto. Tiene eso de jugar Cuando lo habíamos visto, los Esperen, tres esperen. tipos de liderazgo. Dale, sí, Pepe. No sé. Guille. nos iguala. No pensé que estaba Pepe. Hoy, por ejemplo, contestamos mal una pregunta por mi culpa y recibí 3 bollos de papel en mi cabeza. Son Está gente bien. que está por debajo mío. Está bien, pero igual hay que estar muy atento a las palabras. Uno en el orden de lo público no tiene culpa. La culpa es del orden de la institucionalidad de la fe. Uno en el orden de lo público tiene responsabilidad. Sí. Es diferente. Pero espera, porque te doy un ejemplo muy concreto en el imaginario social. Uno en el imaginario social nos hicieron creer, miren que es terrible esto, que se recibe una pesada herencia. Nunca se recibe una pesada herencia en el orden de lo público. En el orden de lo público se recibe y se asume compromisos sociales y políticos e institucionales. La herencia es del orden de lo privado. La herencia es la construcción jurídica necesaria para el traspaso de bienes de dentro de bienes. los lazos sanguíneos, ¿no? Y en toda herencia Familiar. se heredan ganancias y pérdidas. Es deuda, se tendrán Sí, que pero hacer cargo. en el orden público no hay No, herencia. claro. En el orden público se asumen deudas sociales o se asumen los compromisos institucionales, que es distinto. Sí. Lo que Por pasa eso es que digo, al utilizar la palabra herencia uno dice, uy, es como propio. Claro, Mirá pero- lo que me han dejado. sí, pero por eso digo, No, estemos es una- atentos, esto estemos que atentos a las decís vos- palabras. No, en el orden de lo público yo no tengo culpa. En el orden No. de un organismo tengo responsabilidades porque la responsabilidad del funcionario obligado se denomina. Lo que pasa es que esas palabras requieren, creo que, de una explicación un poco más amplia y banalmente, digo, es más fácil decir herencia porque todos entienden, aunque esté mal, digo, que esta explicación que decís vos, que es asumir compromisos, eso requiere de un tiempo que ni los medios te lo dan, que No, seguro. Pero a la vez también es cierto que es parte es correcto. del orden mitológico del capitalismo de hacernos creer que un multimillonario puede administrar lo público. Porque lo público, que no usan los multimillonarios, sistema de salud, ni carretera, ni seguridad, ni educación pública, pueden administrar lo público como posibilidad de una lógica de eficiencia de su obtención de cohecho, de corrupciones existentes entre lo público y lo privado para la obtención de sus beneficios. El orden de esta secuencia para mirar dentro de una organización, hay que mirar también las posibilidades de hecho de corrupciones existentes. La corrupción puede ser un ejercicio de esencia de una organización, lo dijo Sartre. En todos los casos lo que hay que crear son los mecanismos necesarios de transparencia de la información, porque si los mecanismos de información son solventados solamente por algunos, existe la alta posibilidad de los cohechos y la corrupción. Entonces yo no miro solamente la burocracia, yo no miro la corrupción. Yo miro también los medios de comunicación, los mecanismos de resolución de conflictos, el uso del tiempo libre, ¿no? El uso de los distintos roles que se juegan, el marco jurídico establecido.
Porque dentro de un organismo, por eso digo, la auditoría tenía una ley. ¿La adecuó la ley en relación a su acción? ¿Es lo mismo después de 20 años? Digo, entonces uno tiene que estar atento al ejercicio de los estigmas que van quedando dentro de las organizaciones, los vientos favorables o desfavorables que puedan tener las organizaciones. Y eso lo voy a sistematizar, voy a describir, voy a explicar y voy a intentar predecir. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Preguntas, dudas? Sí, una pregunta porque para ir haciendo, si uno elige una organización, por ejemplo, elijo un hospital público. Una parte de un hospital. Claro, una no, parte. un área, Ok. no. Sí. un área. Sería, elijo el área de cirugía de trasplante renal. Perfecto. O Donde sea, intervienen tanto. ¿Viste? Recuerden que los organismos públicos tienen el proyecto político o la designación política, el orden administrativo y el orden técnico. sí. Entonces, ¿yo qué voy a analizar? Voy a analizar la unidad ejecutora política, que es la que decide. Voy a analizar el poder administrativo o el poder técnico. Y a veces, Sí. y muchas veces, la variable de la dirección de la soberanía de decisión la tienen los administrativos. ¿Te permiten o no te permiten el ejercicio de la acción? A veces es el poder Sí, técnico. por la burocracia, digamos, Sí, de la misma organización, claro, que es sí. lo que son las que la saben, Es digamos. como en tribunales, que aunque tengas un meritorio que ni se recibió, tenés que llevarte bien porque si te quiere cajonear el expediente lo Bien, cajonea. el poder administrativo sabe de ello, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Y después el poder técnico. El poder técnico es fundamental porque a veces se cayó el sistema, llámenme, ¿no? O el poder técnico de un arquitecto, o el poder de capacidad técnica a veces es fundamental. El INDEC se funciona por el poder técnico, más allá de que a veces toma preeminencia el poder político, Sí. por lo que contaste. Ahora, el poder político tiene una intencionalidad, tiene un proyecto que va a desarrollar. Yo tengo que mirar ese triángulo de gobierno. Bien. Ay, qué difícil elegir Un área donde sí. vos vas a ver. Pero que no esto tiene que está- ser tengo que En lo pensar posible tener que no. acceso también Y a la llegar idea a hablar mía, con mi alguien que sugerencia Sí, es que vayan 3 veces. sí. Antes, durante y después de Eso la lo anoté. tarea. Antes y después. Sí. Pero simplemente como observador participante. Se pueden ir mirando, ¿no? Sí. Esto que hice yo acá, También ¿no? el acceso, ¿no? Que uno pueda tener, los Sí. tiempos. Por eso tenemos que preguntaba elegir. cuál era el tipo de organización que teníamos que ver y más que nada cuál era nuestro objetivo y nuestra tarea por hacer. O Porque primero, en base a eso observar. es el nivel de conocimiento que tenés que tener con la gente, digamos, No, para llegar a para entrevistar, dejar por a ejemplo, que te No, entren. yo dije tengo esto dos colegas que justamente están del trabajando y hospital. ahora se me cruzaron. Yo tengo mi cuñado que es jefe de cirujano del hospital en el Garrahan, pero yo no tengo acceso al quirófano. Yo puedo hablar con él, pero después obviamente que no puedo entrar, ¿entendés? Tendría como que No, claramente. tendría que Sí. cambiar de Yo, El mira, sector. sector. yo trabajaba Pero a- ¿cómo llego a que un director o un directivo pueda llegar a hablar con ¿entendés? Con un sí. cuestionario que pueda yo llegar a tener? No sé, Sí, me bueno, estaban cagando, ¿no? nosotros hemos hecho un laburo en el INDEC que ahora Esto no es ni grupal ni nada, es individual, cada uno con una organización. Pueden llegar a hacerlo de a dos, ¿eh? Si se pueden llegar a juntar con otros sería ideal. Yo en mis clases presenciales lo hacen de a dos. Porque siempre es conveniente poder mirarlo. Bueno, Pero la mayoría de mis alumnos en todo el país no tienen acceso a otro. Claro. Entonces siempre se hace en forma individual. ¿Bien? algo que tiene que ver con esto que decías, En virtual. sí. nosotros en el INDEC había un proyecto muy interesante que ahora, que no es que se discontinuó, pero esta gente también, que tenía que ver con armar pequeñas oficinas de estadística en cada gobierno local. Porque en base a registros administrativos hay que cualificarlos, porque no es lo mismo la racionalidad administrativa que la racionalidad de la estadística, pero ya que no tienen posibilidades económicas de hacerlo, de hacer una encuesta, digamos, o menos un censo, administrativamente pueden obtener datos para validar sus políticas públicas. Y nos dimos cuenta que una parte muy importante era la parte política. Nosotros teníamos que ir a hablar y el intendente tenía que bajarle línea. Porque si no, cuando vos llegabas a preguntar, bueno, ¿y acá cómo se hace tal cosa? Te cerraban la puerta. Ni te la abrían. Entonces teníamos que entrar por lo político para decirle, miren, ahora el encargado, o sea, al hacer una oficina estadística es una decisión del intendente política que encima
es un trabajo que lleva tiempo, con lo cual pasa su periodo seguramente De lo proyectado. de la elección, digamos, es una elección por 4 años, pasa este periodo, es algo que tiene que ver, queda la continuidad de para lo gestión. público, y era todo muy complicado. Por eso te preguntaba justamente cuál era nuestra tarea, porque no va a ser fácil entrar a un lugar si tenés que desarrollar un montón de actividades. Por eso lo que les Claro. pido siempre es que sea factible de ingreso, que puedan Claro. tener buen diálogo, que les permitan dialogar con otros, que Claro. si quieren hacer encuestas anónimas que las puedan hacer, ¿no? Bien. Que no sea un lugar punitivo, que no les permitan, que se les prohíban, ¿no? Que permitan diálogo. Muchas veces cuando hacen las entrevistas, a veces los funcionarios dicen, sí, no hay ningún inconveniente, acá tenemos una amplia posibilidad de diálogo. ¿Con quién quieres hablar? Contar. Bueno, que venga acá No, mejor, claro. y lo sienta al lado para que hagan la entrevista, Claro. pero el funcionario se queda al lado. Claro. Cada una de sus Claro. palabras. Sí. Digo, todo eso son datos de la realidad. Ustedes no van a hacer un diagnóstico profesional. Es una aproximación, es un esquema de aproximación con los conceptos que trabajan. Más lo que yo insisto, estos son los conceptos, pero ustedes van a tener ahí sabidurías propias que van a ver de esa práctica, intuiciones, ¿bien? Emociones, digo, esos sentidos también vale la pena. Esa frase, soy el mueble del organismo, ¿no? Analizar esas oraciones que van a aparecer dentro de las entrevistas. Ok. Igual, Estar atento a las palabras. Y a los gestos. Vamos a trabajar con la matriz que vos nos vas a dar, al digamos. O sea, diálogo- lo que digo es sí. estas al diálogo variables. corporal Yo te también. escucho a vos y por supuesto, No soy muy buena. digo, en mi capacidad va a ser pescar el 5% de lo que No, vos pero vas a ver que pescarías. cuando terminás la materia, tenés como una mirada distinta. Una percepción. Porque para nosotros es prioritario el orden de lo práctico y tu forma de registrar esa acción. Entonces, hay un libro que se llama Adiós, señor presidente. En Adiós, señor presidente, lo que hace. ¿Cómo se llamaba? No, increíble que me haya olvidado ahora. Matus, qué increíble. También de Matus. Carlos Matus me parece que era. Lo que hace es hacer la diferencia entre el pensamiento político y el pensamiento técnico. Pensamiento político, que es este grado, tiene que ver con la intuición. Porque la intuición es un registro de código común que yo no puedo transmitir al otro. El pensamiento técnico tiene un código que puede dialogar, está mediatizado para dialogar con el otro. Ahora, unir estas dos cuestiones sería lo fundamental. Porque en esa unión ustedes tienen la capacidad de sistematizar la acción que están mirando. De esto se trata. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que de todo esto mi que intuición dijiste, en mi trabajo la tengo anulada. Creo yo ya. A la cercanía del organismo que tengamos que tener. 20 metros. claro. No, ya está, acá nomás. Sí, ella es mucho. Sí, ya no, listo, entonces no puedo hacerlo nada. ¿Cercanía tuya en No. relación a la función? ¿De qué? ¿Vos si sos jefe de ese ámbito no? No, obviamente Bueno, no. no podés. Pero... No, pero no es que no podemos hacerlo dentro de nuestro propio organismo. No, Ahora, no y es el, lo que ahora, parece. y el- Claro, no, porque, por no. ejemplo, yo... Un alumno lo planteó que no podía, le tomamos otro examen. Porque- No, yo ya tengo pensado dos amigos colegas que están Perfecto. en otro organismo, en otra organización. Yo trabajo en la defensoría, pero mi función la cumplo en la Excel. Entonces, ahí tenés el acceso al ESMA. Claro. claro, Ya porque me acordé pensaba ahora. hacer ahí algún área de ESMA, pero también estoy cruzado porque soy el representante de un organismo dentro del ente. Sí, te van a mirar de una manera diferente. Y quizás no sean del todo sinceros en la respuesta. Sé que no. Lo van a Yo hacer. ya sé que a quien hay un área donde tengo a mi primo, tengo amigos de años. Hay un nivel de confianza muy grande. Un área, no toda. Claro, Siempre un área, ¿bien? Sí, sí. Siempre un Pero área. más allá de que tengo una interrelación constante con ese organismo, no. Pero siempre Se piensen, puede, ¿no? siempre piensen en los contextos. Digo, una es el acceso, que puedan tener una distancia. Yo lo que insisto mucho es distancia óptima. Sin distancia óptima, es como que uno está tan pegado al otro que no puede Claro, diferenciarse. no. ¿No? Sí. Ya vas con otra. Con unos Claro. prejuicios Porque que ya claro, son que parte de uno. ya sabes qué. Sí. Porque te Sé contó, dónde- porque te sé dónde, comentó. por ejemplo, estaba pensando, siempre pensé en la ESMA, o sea, hay áreas donde no puedo ir porque soy el suplente de familiares, soy el hijo de
la persona que está ahí. Es terrible eso. Sí, hay Claro. otras áreas donde puedo ir, no sé, por ejemplo, estaba pensando en el museo, como para... Ah, está bueno. Sí, pero debo ir a hacerle entrevistas a los guías que tienen un conflicto con la directora, que la Esta llevo en chica auto a la creo que es casa. guía del Bueno, museo. Pero bueno, Por ahí eso. no hay una distancia óptima tuya. No, Quizás por eso. conviene hacerlo en otro lado y no en Claro, otro. por ejemplo, en el Claro. museo no sirve porque No, yo- no es- a mí me ven Si no te como... contacto, te paso el contacto y la ves. Sí, igual soy del... Es muy bonita y es joven, te digo, no la asocies con... Pero no hace falta que sean la misma. Te digo puede ser amiga y otra. pensás que... pará, lo sexual también, si no lo juntes, lo sexual también te da poder. Ustedes cuando vayan a mirar van a mirar todo cómo se tramita en una organización. El ámbito de la vitalidad, cómo tramitan la muerte, cómo tramitan la vida, las celebraciones, los rituales de inicio, ¿no? El mate, Sí. cómo comparten el desayuno, Sí. el ámbito del almuerzo, digo, van a mirar también la despedida, cómo tramitan a los jubilados. Pero tenemos El que ba- estar todo el día ahí. Por eso digo, antes, durante y después. Tienen que ir 3 veces como mínimo, hacer la entrevista en Pero profundidad. para comparar tenemos que ir más o menos en... 3 veces. No, pero en los mismos horarios, ¿qué es lo aconsejo? No, momentos distintos. Ah, Siempre momentos son momentos distintos. Está bien, Mañana, mediodía, tarde. El Banco Provincia, Sí. a los jubilados, tiene una ceremonia. No todas las organizaciones tienen ceremonia con los jubilados. ¿Y cuál es? Los ponen a todos, van todos juntos a la puerta de la casa matriz, les abren la puerta, Sí. salen y cierran la puerta. Digo, más allá de si la ceremonia es buena, mala, No importa, es una... gráfica, violenta, Sí. es un ritual que la institución armó y que se pasa de generación en generación. Sí, es algo propio, por ejemplo, el ritual de jubilación en las pipes, bajan los principales directivos del edificio donde sea, pagan el almuerzo, todo el área, ese día la oficina trabaja a reglamento prácticamente, o sea, es en todo. Es un ritual, entonces Sí. estén atentos a los rituales que van a ver, eso es fundamental. Y la sexualidad también, el ejercicio del vínculo entre los géneros, de qué manera, cómo, todo, de lo que ustedes puedan mirar. Tacho el área de mi ex. Sí. Veces Pero bueno, hay que buscar en otro lugar. la enunciación Sí. no dijo tacho el área de mi sex, dijo de mi De mi mi ex. ex. No, ¿Se soy- entiende la magnitud de la palabra? sí. Bueno, El tengo valor. tengo una sola ex trabajando en ADESME, tampoco soy tan No, pero impresentable. bien. Estén atentos siempre a las palabras. En las palabras hay muchas cosas. Y a la No, magnitud claro. del valor que rodea el afecto. Toda palabra tiene un afecto y ahí se desprenden muchas cosas. Tema que te tienen que estar muy atentos. ¿Qué es eso lo que hizo Kush? Dos cholitas van hablando uno, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a hacer. Describir ese relato que hay compartido, que ustedes van a ver, de máxima cordialidad o de violencia, ¿no? Sí. O pueden ver millones de otras cosas que uno desconoce. Por eso siempre le digo a mis alumnos, la teoría es una cosa, ahora cuando van a la práctica es otra. Y es engañoso eso de que hay una tercera alternativa que es la praxis, que es la unión de la teoría con la práctica. No, para mí toma más predominancia en la práctica los sentidos que uno descubre ahí y que puede relacionarlo con algunos conceptos que van a tener otro nombre y que se van a llamar de forma diferente. Es que la práctica cotidiana uno realmente descubre y a veces llega al porqué de determinadas situaciones se dan como se dan. Claro. Yo tenía, por ejemplo, en estos 5 años, determinados conceptos de algunas personas del lugar, a ver, las conocía de una manera, Pero cuando compartiste de espacio y de y cuando empecé a cotidianidad, compartir vos decís, pero esta persona, a ver, no conmigo, porque a ver, conmigo desde entrada tengo otra actitud, pero sí veo cómo se maneja con el resto. mira, Entonces digo, acá había una persona que yo no conocía. seguramente le puede pasar con muchos, sí. Sí. Tienen que estar atentos a eso. Bueno, y yo también, en esto de la inclusión, yo desde el primer día entré y yo noté un conflicto entre esta persona y uno de los compañeros de trabajo. Yo primero pensé que a lo mejor podía ser una cuestión así de animosidad, porque no me cae bien. Obviamente, después, cuando esta persona se va del área, descubrí un montón de macanas que se habían mandado de cómo manejaba el expediente. Bueno, había razón para la conflictividad, pero tampoco había una manera de poner los límites o de decir, bueno, cómo se trabajaba y antes que el otro abandonara, porque no es que abandonaba a su superior, estaba abandonando a un montón de gente a la que no le hacía el trámite. Entonces, bueno,
se fue de área, y es un tema que hoy discutíamos también con otro, que decía, bueno, si uno no tiene este compromiso como el mueble con la institución, porque yo cuando pasé dije, bueno, yo podía haber aceptado únicamente dedicarme a la parte de Secretaría General y tener una vida más liviana, y no, también acepté estar en el patrocinio del Consejo de Derechos Humanos, donde hay mucha actividad. Entonces, bueno, tiene que ver con esto de asumir el compromiso. Entonces, hoy alguien decía, bueno, el que no quiere asumir el compromiso, bueno, que se pase diaria. Y la verdad que a muchos es lo mejor que nos podría pasar, porque recibimos uno que lo cuidamos como oro y uno nuevo que hace un mes y medio Claro. que entró, y la verdad que está funcionando. Esa tensión también tiene que ver, Sí. porque la La palabra historia tensión que no me gusta, ¿Qué? no sé, porque la palabra tensión. es Pero que... se vive que Sí, ya sé, en pero- algunos sectores. Porque no y es- es permanente. Es permanente, pero- El concepto es Pasa que es- carpeta, pero Sí. la carpeta es una extensión, es un expediente, puede Sí. ser un libro, puede ser... En realidad nos hacen creer que las cosas Y son la acción de estáticas. tener la carpeta también tiene que ver Claro. con una emoción. Sí, pero nos hacen creer que la tasa es... No eso, pero la definición está que entre la vida y la muerte, lo que la La tensión. tensión es eso. ¿Y cómo se llama en teatro eso? Drama. Cuando vos vas a un teatro, Sí. ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay ahí? Actores, Actor. ¿Y cómo se llama el actor principal? protagonistas. ¿Y qué es el protagonismo? Es la agonía. La agonía es Ay, la Dios, tensión. menos agonía. Es otra palabra que me hace todo feo. O sea, Pero bueno, tensión, pero- agonía. Bueno, entonces no te gusta la música clásica, porque la Pero música no, clásica es todo no, tragedia, la ópera pero es tiene que tragedia. ver con el sustento cultural que habitamos. Yo te Sí. entiendo. Digo, porque entre lo positivo y lo negativo, entre lo bueno y lo malo, entre lo blanco y lo negro, es una forma de nosotros de constituir nuestra cultura. Yo hace poquito traje una charla que se denominó El pensamiento americano en salud. Vino Josefina Aragón, que es una abuela reconocida por la UNESCO, que tramita medicina a través de hierba, junto con Mario Vilca, que es un filósofo que tramita sobre la cosmovisión andina, junto con Mario Rovere, que es un médico sanitarista. Sí. Los tres hablaron de esta aproximación distinta de la concepción de salud, tanto andina Ah, como occidental. Sí, sí. Cuando lo llevo al aula de psicomotricidad, estoy hablando ahora de la cultura hegemónica, lo que nos habita, las cosas que nos separan. Lo que vos señalaste, este tema de la grieta o no grieta, Sí. es la forma dual del pensamiento. ¿Es esto o es aquello? Sí. Entonces un alumno de psicomotricidad le preguntó a Josefina, para nosotros, desde psicomotricidad, lo fundamental se constituye con la mirada. No existe otro lazo que no sea a través de la mirada. Y Josefina le dice, ¿por qué ustedes ponen a los chicos atrás? Y Josefina dijo, lo que pasa es que atrás está el calor, está la posibilidad del contacto humano que se transmite entre la piel. Y Mario Vilca dijo, para ustedes lo prioritario es la mirada, para nosotros lo prioritario es la transmisión del calor, es la temperatura. Digo, entonces si yo me quedo con que la cultura tiene solamente una sola dimensión, me pierdo las otras dimensiones. La concepción de muerte que nosotros tenemos en esta cultura occidental es una concepción trágica de la vida. Sí, totalmente. ¿Está? En la cosmovisión andina que trabaja Mario Vilca dijo, es una forma de tramitar la vida, es la Pachamama, que no es la tierra, sino que es la cosmovisión general de lo que habitamos en términos general, tiene que ver con, es una mujer embarazada que cuando morimos pasamos a otra etapa. Digo, por eso también ellos celebran y comparten con, ustedes vieron la famosa película de Disney que se llama la última de los mexicanos, el Día de los Muertos, Coco. Sí, Coco. No, Bien. no vi Coco. Coco, no, sé Mirá la Coco. temática, pero no, sí. Pero tiene que ver con yo lo que tramito es esta forma de tramitar nuestras formas hegemónicas de pensamiento. Son únicas, universales, generales, abstractas y es eso. Sí. Y cuando vamos a la realidad, son situadas, son locales, son emotivas, son intuitivas. Y digo, ¿es esto o es aquello? No, son las dos cosas juntas que habitan con nosotros. Eso se llama lógica paraconsistente. Es una lógica que empezó a trabajarse desde hace 100 años en la matemática, donde principios contradictorios, antagónicos, pueden convivir en un ejercicio superior. ¿Bien? Y eso es lo que ustedes van a mirar en una organización. Los que más se quieren, los que más se odian, ¿no? Los que cumplen con la tarea, los que no cumplen, la forma del liderazgo y sus distintas tensiones, la utilización de los recursos que siempre son escasos y la posibilidad de escucha ante la demanda. Porque muchas veces las demandas en el organismo público, lo único que se le responde es con la lógica del expediente. Tenemos o no tenemos en relación a lo que nosotros podemos dar, es como si fuésemos una proveeduría, cuando en realidad a veces la demanda pasa por otros lados. Sí.
Sí, pasa por cuestiones de trato, por cuestiones emocionales, cotidianas, ¿sí? Por gestos, en cómo decir las cosas. ¿Sí? ¿sí? Y lo afectivo es una traba muy fundamental en el ejercicio de la acción. Muchas veces las trabas dentro de un grupo es netamente afectiva y Sí. no de lo efectivo específico de la tarea. Que es fundamental. Emocional. Sí, Veo ya como que está. se están preparando para irse. Yo me tengo que ir, pero no Ay, puedo. ¿cómo se llamaba el video de que Yo- vimos? No, el de las cosas. La historia de las historia de cosas. La historia de las cosas. Hoy renuncié, ¿viste que dije? Sí, Extracción, exactamente. Sí, lo vi Dijiste por los eso, cinco- pero no producción, quería, distribución, no Sí, quería sí. interrumpir porque Cinco. asocié el uso video. y desecho. Sí. En Cuando eso, vos- ni más ni menos. En un mundo una, finito. una sola cosa, Una- miren sí. esto, de la convivencia. Nosotros somos racionales, Sí. somos científicos, Sí. ¿sí? Mm. Pero tenemos muchas veces cuestiones de sabiduría popular que nos condicionan y nos hacen parte del ejercicio. ¿Bien? Sí, ¿Por qué todo el tenés tiempo. la cintita Exactamente. Esta, El mal de ojo, todo el tiro de empacho, roja? ¿Se pone la cartera en el piso? No. no, eso no. ¿Se abre, no, ¿se no, abre un la paraguas cartera la pongo dentro en de una cualquier casa? lado. ¿se pasa bajo una escalera? No tengo, no, yo la desafío la escalera. Sí, Yo paso por abajo de la Bueno, también sí, pero pero en tenés general otro es... ejercicio Sí, también. claro. ¿Se barre de Claro. noche? Se barre. Claro, un montón, Digo, sí. entonces tienen que estar atentos. Es Esa no como, la sabía. es ¿Cuál? como- La de que no se barre de noche. Pero es no te como- casás. Yo la cartera en el piso tampoco. Esto de la cintita sí uno terminó corriendo el mito porque en estos 5 años estaba en un ambiente tan tóxico que bueno, Paraguas terminé bajo poniéndome un... la cintita. Pero eso fue perdiendo A veces poder, también ¿no? El Sí. paraguas es lindo. bajo el techo. Ay, no habrá. Depende de cómo se va pasando de generación. Pero él no sabía lo del score. ¿Lo estás haciendo? No, yo tampoco sabía lo de la escoba que no se barría de noche. Tampoco. Barriendo de noche Hay no que está barrer. bueno. Y la cartera en el ¿Y piso no te tampoco. barren los pies? La cartera en el ¿Te piso barren tampoco. los pies? ¿Te barren la suerte? Eran Bueno, cosas, sí, pero que eso sí, ya... sí. No. Pero Yo me ¿por enojo qué? más con Fue los que dejando me bardean paso por a la algo, me parece, mañana. más racional desde nuestro, racional, digamos, del bloque histórico. Hablando de mitos, a propósito doy la sal en la mano. ¿Qué? ¿Cómo? A propósito doy la sal en la mano, no la apoyo en Ah, la no mesa. apoyarla. Ah, Claro. bueno, tenía una compañera así que Ah, no, por el pero salario, no, Apóyala. sí. No, agarrala. Sí, bueno, ya tenía una compañera que no. Está bien, pero no. tenés un ejercicio Sí. para saber por qué te vas a pelear. El Claro. motivo va a ser por la sal. Pero hay Sí, temas pero que ya son. está, ya pasó. Ustedes van a ir con todos los marcos conceptuales de la ciencia. Ahora, cuando llegan ahí, hay sabiduría popular que se transmite cotidianamente y sí. que es Que no es, netamente claro. emotiva. Sí. Es una emoción tan fuerte que la Sí, sal sí. no se te da en la Sí, mano. sí, allá teníamos una compañera que no. La ponía ahí, no la ¿Por toques. qué? Porque Pero eso creo que habrá quedado, no sé, por un tema... Yo creo que se va perdiendo. Vos... la Debe sal haber... tenía sí, que sí. ver con Sí, lo con que era el un tema mineral, del dinero y Pero demás. pero seguramente la cinta tendría que ver con otras cuestiones. Ustedes van a la Para las malas- iglesia. para frenar las malas energías. La iglesia, la iglesia de Bonfim, en Sí, Salvador es de esa. Bahía, no es la cinta de Bonfim esa, ¿eh? No. Ah, vea, de todos colores, ¿no? La de Son- Bonfim eso, o... No, la de Lo que tenés Bonfim que hacer me la es trajo precisamente agarrar mi una ex jefa. al azar. Y me la terminé Sí. cortando un día en una discusión. En vez con de ella. tenés que agarrar una al azar, que es la que dice que es la ¿Qué? que expresa qué es lo que estás necesitando. O sea, no la agarras por casualidad. Ujú. Pero es azar. Bueno, la de Bueno, Bonfim yo bueno. creía que me la había regalado quien Claro. vos sabés. Es azar desde nuestra mirada. Seguramente es otra mirada y fuiste a agarrar esa porque es la que necesitabas. Claro, no, es que eso es lo que explica. La lógica de la En realidad, racionalidad es cuando esa. te traen 5 y te dicen, vos, tomate, doy esto. Claro, porque sí, este sí, tipo- exacto. Sí, Bueno, sí. Está cumpliendo su me Me lo han hecho la alguna de vez, Bonfim sí. fue así. Yo volví y me la dio porque ya yo justo hacía 2 meses que estaba en Yesai y había tenido un accidente cuando venía para acá. Y sí, ella decidió cuál me regalaba. Claro, Y pues después cada en una de uno, nuestras cada grandes color. discusiones, Primero, me la Claro. corté. primero la cultura va entre la tradición y la innovación. Si ustedes van a la iglesia de Bonfim, la cintita no aparecía en ese primer momento. La iglesia es enorme y tiene escalones para poder subir. Sí. Los afrodescendientes que tributaban la adhesión a la fe obligados por el imperio portugués, realizaban el mestizaje de su cultura, sus deidades, en esa iglesia de Bonfim. Sí, Pero la fuerza no estaba dentro de la iglesia. estaba fuerte. Estaba en la ceremonia que realizaban los afrodescendientes en el momento de la limpieza de los escalones, donde tramitaban las deidades fundamentales. Y ahí es donde se atan las cintas que después llegan a repartirse de una manera, ¿no? De casualidad o de cierta. Pero eso es entre la tradición, Sí. ¿bien? De esa sabiduría y evidentemente la innovación y la creación. Digo, siempre es un juego permanente. Sí. En Eduardo pasa mucho eso en Paraty. También tenés
hay iglesias de negros, de los esclavos. Es una ciudad también en Brasil que tiene. Mi hija está viendo para ti. Yo vine que te dije. Bueno, vos, Es una ciudad en, 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 amazónica. en Cusco tenés esto, yo no recuerdo ahora, han quedado como monumento de la humanidad de la UNESCO, iglesias que tapan templos incas, Sí. que a su vez tapan, los incas taparon, ya no me acuerdo de algún otro, Otro pueblo ancestral. otro pueblo quizás. ancestral Sí. previo, Sí, seguramente. y vos decís, hay lugares donde se ven las tres, decís, qué cosa increíble. Sí. Pero los que tienen que estar atentos cuando van a la práctica es de la sabiduría popular, Bien. que está presente en cada uno de sus hechos. Sí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque seguramente la acción la cumplen en relación al conocimiento, a la norma, ¿no? Y a lo que Chau, tienen chau. que hacer. Pero en la convivencia, chau, Después te llamo. en la convivencia tiene que ver con el saber popular. Algo ahí habita de una manera distinta. ¿Bien? ¿Cree en Dios, profesor? ¿Qué? Si cree en Dios. En las deidades, por supuesto. En las deidades. No en el Dios católico apostólico romano, ¿a eso te referís? Sí, Mi mamá era católica, sí. pero yo iba a ver a Seferino Namuncurá con mi mamá. Ajá. ¿Bien? Así que era de Seferino en aquel momento, en la década del 70, era una devoción popular. Claro. No pasaba a ser, no estaba dentro de la iglesia. Claro. Ahora pasó a Sí, ser y sí. ahora es santificado. Mi papá era judío. Ah, Así Claro. que No, yo capaz que no hubiese- en la construcción de la lógica de fe, pues yo Sí. creo en las deidades, en todas esas deidades de la fuerza de la creencia. Te hago una pregunta, algo ¿Te así antes entendiste? de irnos. en todas las deidades de la fuerza de la creencia. Claro. Claro, no tiene un nombre específico. Es fe, Sí, concretamente. totalmente. Entendí. Pero aparte, si vos mirás la historia de la humanidad, ¿por Sí. qué habiendo tantas posibilidades de pensar que son muchos los dioses, se quedan con uno solo que está aburrido? ¿No? Mi hegemonía. Es una cosa rarísima. ¿Por qué usa uno solo? Es increíble. Y aparte Vos con- está bien, necesitas constituir la lógica de dominio en un territorio. Ahora, lo que sí es brillante es la institucionalidad de la fe de distintas religiones. Judía, musulmana o católica. Si ustedes leen el Concilio de Trento de la religión católica, es brillante la construcción que existía en ese periodo. Lo que está haciendo Bergoglio ahora con la iglesia, en su construcción de pensamiento, tiene que ver mucho con esta construcción. Vos fíjate que es un argentino Sí. que queda coronado como papa de una institucionalidad de la fe de 2.200 millones en el ámbito occidental. Con una lógica que son los 4 principios de Bergoglio. La unidad supera el conflicto. La realidad supera la idea. El todo supera la parte. Y el cuarto ya me lo voy a acordar. Igual es como... Con nuestros principios, sí, tiene- tiene una aceptación, creo que es mi percepción, ¿no? Creo que tiene una aceptación masiva. Sí, por supuesto. Que ¿Qué, la fe? No, Bergoglio. Sí, seguro. Sí. Pero toda institucionalidad de la Sí, fe bueno, también tiene el rechazo de aquellos que están en la enganchados hegemonía del poder. en el poder de la iglesia histórico y que no aceptan determinados cambios ni intervenciones de la iglesia. Pero de lo temas que terminaron antes no se- aceptando. El tiempo supera el espacio. No, el clero no todo lo acepta. Mm. El clero no todo lo acepta. O sea, Pero- Porque están acostumbraron tocando sería la intereses palabra. de O lo... algunos. Primero vayamos. Martín Gras tiene una definición bastante interesante, entre tantas otras que son muy interesantes. Dice: cada foto de una época responde a una foto anterior. Sí, tiene que ver con su contexto. Bergoglio, ustedes no está reinando solo. El papa anterior está vivo. Sí. Abdicó. Después de 600 años, el primer papa que abdica y está presente. Pero abdica sobre qué? Sobre un hastío burocrático, corrupto de una institución de la cual no se podía salir. Sí. Bien, las palabras de Bergoglio, la primera vez que él asume, dice: la iglesia no es un organismo no gubernamental para la búsqueda de subsidios. Tiene que ver con la evangelización de una idea de fuerza de fe para transmitir y convocar a una vida diferente, que es otra cosa. Sí. Digamos, yo hablo mucho con Escanone. Escanone es uno de los teólogos fundamentales. En la última encíclica papal está Santo Tomás, que es uno de los tantos teólogos fuertes de la iglesia, San Agustín y Escanone. Escanone vive en el Colegio Máximo, es bellísimo. En la forma de narrar su estructura de conocimiento es un estilo de otra época.
pero el que sabe describir su pensamiento es brillante. Claro. Y están atrás de ideas de la doctrina de la fe a través del pueblo. Porque se asemeja mucho con Cuyo. El pueblo tiene una fe emotiva tan cierta que no sabe por qué cree tan fuerte. Y eso no pudo ser seducido por el capitalismo de rapiña, anárquico, de exacerbación y de desecho. ¿Por qué? Porque el pueblo no se suicida. No busca el suicidio. El pueblo busca la posibilidad de una esperanza distinta para el día de mañana. Y en eso Escanón está trabajando mucho. Y están trabajando también sobre una idea que es el bien común. Que las alternativas políticos, económicas y culturales no tienen que ser tan hegemónicas, únicas para algunos, sino que tienen que tener la posibilidad. Digo, es una discusión de institucionalidad de la fe, pero a la vez, si ustedes ven la organización iglesia, es fascinante a lo largo de la historia. ¿Cómo subsistió? Ay, sí. Pero Y como siempre ha tenido poder en todo. en todo. Sí, sí. Y hay muchas organizaciones A invisibles a pesar la de que he hecho lógica. desastres. Sí. Bueno, pero también uno mira hoy en día. Exacto, no, sí, hay que ver el contexto Bueno, histórico. pero a ver, yo No, voy- también seguro, cuando seguro. vas, Sí, sí. vas a Europa, vos encontrás frente a la iglesia el obelisco, pero siempre la iglesia tiene el pico más alto para demostrar que ha Pero yo tenido cuando voy a una mayor- organización, Sí, yo voy a un barrio, vino a una iglesia, sí. yo tengo que ver ahí toda la condición humana. ¿Cómo llegó a ser la iglesia tan fuerte y tan presente? Sí, y todo se construye ¿Cuántos alrededor de genocidios ella. genocidios participó, ¿no? Y Sí, estuvo claro. presente. Sí. Las cruzadas en Europa para constituirse en un único territorio con un único dios. ¿Cómo puede ser? Si en Roma habitaban distintos dioses, Sí, ¿no? sí. Claro. ¿Y cómo es que Julio César A dice partir de un basta? emperador, claro. Dijo basta, Sí. no desconozco yo la construcción histórica, Sí. pero se empieza a imperar una sola religión. Y es interesante cómo la construcción vincular del catolicismo, de Cristo, se fue pasando de boca en boca, de fe en fe, en esa construcción del salvacionismo, ¿no? Existe la posibilidad de salvarse. Pero ustedes miren que es interesante esa construcción porque fue un ámbito de resistencia, ¿no? Poncio Pilato, el Imperio Romano, no permitió esa construcción religiosa de organización de fe, pero a la vez resistieron. Y a la vez, si yo y ella nos juntábamos en el Imperio Romano, en Roma o en alguno de los territorios, para saber de que nosotros creíamos en esa iglesia o en esa fe, había una forma que había que hacer, que dibujar. Si no, Ah, ¿sabían eso? no. No, ese no lo tenía. No. Era como la contraseña. Claro. Bueno, yo ahí perdí, Claro. no soy ateo. Cuando entre uno y Bueno, otro se claro, no, encontraba, pero lo que bueno, hacía no, era... Bueno, era yo. Todos creemos en algo. Aunque Y sí, porque la creencia Sí. es esa posibilidad. Este, Cuando uno y tenía otro que- se encontraba, realizaba una de las formas. Y el otro Cerraba. la No completaba. quiere, No quiere completar. Toma, cerraba, claro. La completaba. Ah, sí. ese es el símbolo que sabe haber unas calcomanías de algunos autos. Sí. Que Pero, yo sabía que estaba pero vinculado que a la la está iglesia, pero no utilizando, sabía que la cuál está era. utilizando el ámbito evangélico. Eso te iba a decir, no es la Iglesia Católica Apostólica Pero Romana. el cristianismo, Sí. Cristo, la fe, Sí. se constituye como un ámbito de resistencia a partir de encontrar su símbolo. Después termina siendo la construcción de la cruz. Pero en el primer Sí. momento tenía que ver con Claro, esto. porque yo sabía que yo una vez pregunté y me dijeron que estaba vinculado a algo religioso, pero no me supieron explicar Sí, cómo. sí, claro, Pero veo en los exacto. autos, sí. Ahora, ¿qué tiene que ver la Constitución? Las tensiones de supuestos filosóficos que Sí. rodean y después el orden imperial de la fe, ¿no? La institucionalidad de la fe. Siempre está presente porque son lógicas de dominio. Sí. Y después, si quieren algo mucho más interesante que Sí. estoy trabajando ahora, es el poder que tuvo la cultura del mercader de Venecia, la nobleza en Venecia, en la construcción de los supuestos filosóficos en los cuales habitamos. Venecia no solamente era un ámbito territorial de comercialización para toda Europa, donde venían de Oriente para mercantilizar la vida, sino que ahí la nobleza entendía de que había valores con los cuales se podían compartir. Primero era un ámbito de pacificación, no había guerra. Sí. Posteriormente había la necesidad de constituir escuelas. Las escuelas no eran una orden de transmisión de saberes, era la posibilidad de construcción, de distribución de los bienes sociales. Vayamos ahora a hablar con las máximas clases dominantes para explicarles de que entre todo lo que están acumulando lo tienen que distribuir. Pero también en Venecia nace el gueto, ¿no? O sea, la palabra gueto viene de los judíos que estaban todos juntos, como un poco alejados, cerca de una construcción,
de una industria que ya no me acuerdo cómo se llamaba, que era Gueto o algo por el estilo. Sí, pero también tiene que ver quizás con los territorios que desde isla que ellos habitaban. Hoy en día están comunicadas por la cantidad de 400 puentes, pero el tema es Claro. que el supuesto filosófico de esa clase dominante entendía de que había que distribuir a todos para poder vivir, ¿no? Más allá de la construcción de la intencionalidad de fe que había entre ellos. Ahora, eso es el supuesto filosófico que después tomó la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad y libertad. Ahora, muchas de las palabras de aquella época las seguimos usando ahora. Chau. ¿Qué significa chau? Ni idea. Ah, claro. Sí, sí. Chau es veneciana. Chau es yo te pertenezco, soy tu esclavo. Claro. Claro. Y nadie, y lo denunciamos como supuestamente. Claro, porque nosotros decimos chau, pero ellos dicen chao. Claro. Sí. Chau, Sí, bueno. sí. Tiene que ver con esa. Y si vos vas a las calles de Venecia, Sí. dice calle, no dice vía. No Sí, es, sí, estuve no en es, febrero. no es Estuve en febrero en Venecia. italiano. Sí. Entonces digo, ¿cómo muchas de nuestras acciones se desprendieron de el lazo significativo de lo que somos? Sí. Y habitamos como si fuese nada. Sabemos que la lapicera fue construida por un argentino, pero ¿sabemos algo más de la necesidad de la pluma? ¿Qué pasó ahí en ese registro? Sí. ¿Todas las acciones de la vida se pueden registrar? No, la vida y la acción es mucho más. Sí. Un cierto porcentaje de esa acción se puede registrar. Sí. Miren todo lo que tienen que hacer en la tarea de la organización. Y No sé ni cómo empezar. No, Me yo ya parece que voy a desistir, voy a desistir de la tarea. No, el ¿Sí, va? trabajo es muy interesante. Sí, yo cuando lo leí ayer el PowerPoint. Y traten de no trabajar con copiar, otros. y traten de no copiar, traten de no plagiar, traten de que los medios de comunicación masivos, WhatsApp o otros, Telegram y demás, no los contaminen. Traten de ejercer la incumbencia de ustedes de soberanía. Sí, es con otro, pero no es del otro. ¿Se entiende la diferencia? Sí, obvio. ¿Está? Si yo tengo parcial, no tengo que hacer el parcial del otro, tengo que constituir en el desafío de lo que significa esa consigna. Sí, sí. Eso pásaselo a todos. Sí. ¿Me explicás un cachito antes de irnos, no sé, el tema de las contraorganizaciones? Claro, dentro de las Para... pues bueno, Dale. Sí. eh, Porque no sé, en el apunte, digamos, en el módulo está dentro de una apenas organización, mencionado y no sé si dentro después te de ibas a una explayar. organización, Sí. pongamos un ejemplo, Sí. algún estado, existen las fuerzas de seguridad. Todos convocan a un objetivo de seguridad ciudadana. Pero podría existir, porque están grabando, podría existir en otro país. ¿Querés que apague? Es un chiste, es un chiste. Hipotéticamente hablando. Hipotéticamente hablando, Como para podrían definir. existir contraorganizaciones del uso de la potestad legal que obtienen Sí. de los recursos materiales y de las armas para provecho de sus negocios propios dentro de ese territorio. Bien. Contraorganizaciones dentro Sí. de la organización. O sea, yo pensé que hablabas de estas contraorganizaciones en sentido de restar poder a la organización principal. No, son No, las bien. son las organizaciones de cohecho que habitan Ok. una organización para provecho propio. Y no necesariamente algunos los plantean como los sindicatos. Los sindicatos son organizaciones que habitan, pero que están en la búsqueda de la conquista y derechos de los trabajadores, que es otra cosa. Que es otra cosa, no es ¿Está? beneficio propio, pero formando parte de... Tiene que ver con los En ejercicios todo caso, fuera un beneficio corruptos de colectivo. organizaciones internas. ¿Bien? Bien. Sí. Ahora se entiende. Sí. Bien, ¿cuándo nos vemos? ¿Recuerdan la próxima fecha? Ya te digo, tengo que salir de acá. Me parece que el 22 de septiembre, pues. Ah, dentro de un mes entonces. Sí, es un mes. Sí, bastante me parece. Pásame el audio después, pasarlo por... a ver si se lo mandamos a los otros alumnos. Vale. Lo tengo, ¿te acordás que no... Ahí está. Listo. ¿Cómo? ¿Dónde lo paro?